Hemle Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malchei Melachim, HaKadosh Baruch Hu. Hemle Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Melech, Malchei Melachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Mi melech, malchei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Bueno, el que tiene vino, vamos a hacer un lejaim. Fabi, no creo que tenga vino, ¿no? Ahí en el local. Tienes que empezar a llevar vino. Vamos, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, boleh peri gefen. Fabi, ¿hiciste la braja ya? Sí, sí, llegó, Lice. Dale, buenísimo. Bueno, ayer quedé en contestarle a uno de los presentes, a Víctor, porque me dijo que sobre el shiur de ayer tenía muchas preguntas. Entonces le conté que le iba a contar una historia respecto a alguien que preguntaba mucho. Esta historia la contó Elie Wiesel, el famoso escritor, ganador del premio Nobel, fallecido hace unos años en Nueva York. Él provenía de la ciudad de Siget, creo que es en Hungría. Su familia eran Hasidim de Vishnitz, de un grupo muy importante de Hasidim. Y cuenta que en su pueblo, en su ciudad, no sé si era un pueblo, una ciudad, pero como sea, había lo que él llamaba un mebakesh, una persona que pedía. ¿Qué significa que pedía? Que estaba constantemente preguntando cosas. Vamos a esperar que entre Adrián acá. Y bueno, seguimos con la historia. Bienvenido, Adrián, ¿eh? Estamos contando la historia que contó Elie Wiesel, el famoso escritor, con respecto a su ciudad natal, Siget, donde había una persona, un muchacho joven, que siempre tenía cuestiones, preguntas existenciales. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Por qué las cosas son tan difíciles? O sea, todas las preguntas que muchos nos las hacemos, algunos se las hacen continuamente, otros se las hacen una vez en una década, una vez cada 2 décadas. Pero bueno, en algún momento de la vida, capaz que todos nos hacemos esta pregunta. Pero en este pueblito había un muchacho que estaba constantemente preguntando lo mismo. Y cada oportunidad que tenía de preguntar a un rabino que llegaba a la ciudad, llegaba al pueblo, él iba y le planteaba y le preguntaba. Y todos les contestaban. Saben que los rabinos siempre tienen respuestas, ¿no? Siempre tienen respuestas. El Baal Shem Tov decía, entre paréntesis, que para cada pregunta tengo una respuesta. Y para cada respuesta tengo otra pregunta. Entonces, siempre hay preguntas. Entonces, este muchacho dice que cada vez que cuenta Elie Wiesel que este muchacho nunca estaba conforme con las respuestas. Los rabinos le contestaban. Uno le contestaba una cosa, otro le contestaba otra cosa, pero ninguna respuesta lo satisfacía. Un día llegó un famoso rebe a Siget, a su ciudad, y él se apresuró, antes que el rebe empiece a dar audiencias y atender gente, golpea la puerta de donde el rebe se hospedaba y va a preguntarle, Rebe, necesito, parece que fue un Rebe muy famoso, no contó el nombre, por lo menos yo en la historia no escuché el nombre, y dice, Rebe, necesito, por favor, que me responda, estoy hace años con esta pregunta y no me deja dormir, ¿no? Hay gente que duerme, tiene la pregunta pero puede dormir tranquilo, pero este muchacho no podía dormir. Dice, no me deja dormir, quiero saber para qué venimos al mundo, por qué la vida es tan difícil, para qué Dios creó el mundo. Y el Rebe se acerca al muchacho y le da un cachetazo.
El muchacho se queda duro y le dice, pero Rebe, ¿qué pecado cometí? Estoy preguntando algo. ¿Qué hice de malo? Dice. Dice, escuchame, le dice el Rebe. ¿Por qué querés arruinar una pregunta tan maravillosa con una respuesta tan tonta que es lo que yo te puedo dar? O sea, la pregunta es real y las respuestas de por qué se sufre y por qué Dios creó y por qué vino al mundo no siempre son satisfactorias. Entonces, ¿por qué querés arruinar una pregunta tan maravillosa y tan profunda y tan difícil de contestar con una respuesta que yo te voy a dar que seguramente no va a llenar no te va a convencer, porque realmente no la tengo la respuesta. Realmente no la tengo la respuesta. Como decía el Baal Shem Tov, te voy a dar una respuesta y vas a seguir teniendo una pregunta. Entonces, ¿para qué? Porque ayer alguien me preguntó, me dijo que tenía muchas preguntas. Yo dije que le voy a contar una historia sobre aquel que pregunta mucho. No quiere decir que yo le vaya a dar un cachetazo, ¿no? Conté la historia de este Rebe. Bueno, pero ¿por qué lo cuento? ¿Qué tiene que ver con la Parshá? Es muy llamativa la Parshá de esta semana. La Parshá de esta semana se llama Mishpatim, que significa leyes o juicios, ¿no? Como que son leyes. Y es sorprendente que venimos de la semana pasada, de la Parshá, de la entrega de la Torá, donde los Yehudim se entregaron totalmente a Dios, ¿sí? Sin ningún tipo de condiciones, aceptaron la Torá. Aceptaron la Torá y supuestamente la Torá debería seguir esta semana contándonos cosas muy elevadas, muy espirituales, que tienen que ver con lo espiritual. Sin embargo, ¿cómo empieza la Parshá? Empiezan a contarnos leyes que tienen que ver con los esclavos, leyes que tienen que ver con los ladrones, leyes que tienen que ver con la gente que da a cuidar cosas a otro y el otro lo pierde, o se lo roban, o él lo roba. O sea, leyes demasiado mundanas. Venimos como del cielo y nos bajan a la tierra de un ondazo, como sin ningún tipo de intermedio. Y la pregunta mayor es sabido que la Parshá, siempre el título de la Parshá, esta Parshá se llama Mishpatim, que habla de las leyes justamente, indica todo lo que la Parshá trata. Ahora bien, la Parshá empieza con leyes, con este tipo de leyes, pero ¿cómo termina? Termina con Moshe subiendo a la montaña, porque no olvidemos lo siguiente, Moshe dijo los 10 mandamientos, Dios dijo los primeros 2, Moshe dijo los otros 8, según una versión, Moshe dijo los otros 8, ahí él recién sube a la montaña a estudiar la Torá con Hashem durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y antes de subir, le pregunta a los Yehudim, esto pasa en el final de esta parashá, si van a cumplir con la Torá y con las mitzvot. ¿Y qué dicen los Yehudim? El famoso Naaseh Benishma. Todo lo que Hashem diga vamos a hacer y después vamos a tratar de entender. Como que es raro porque pasamos del estado de la parashá de la semana anterior, donde todo ocurre en el cielo, digamos, en un nivel muy espiritual, bajamos a un nivel muy físico y termina la parashá que habla de las leyes muy físicas, de nuevo con un tema de una fe absoluta de que todo lo que diga Hashem vamos a hacer. Entonces, esta parashá es como que no debería incluir este pasaje, no debería incluir el pasaje donde el judío se muestra, donde el pueblo judío se muestra con una fe absoluta y que no importa si entiende las leyes o no entiende las leyes, porque todas las leyes que trata esta parashá son muy lógicas, temas que tienen que ver con un ladrón, las penas que tienen, temas que estuvimos estudiando esta semana, temas que tienen que ver con alguien que da a cuidar algo, todas cosas muy lógicas. Y termina con algo que tiene que ver con la fe absoluta, que nos entregamos a Hashem totalmente. Entonces, como que habría que hacer otra parashá, no tiene que estar en esta parashá. Y en realidad la respuesta es que justamente esa es la respuesta. La Torá, como ya lo dijimos muchísimas veces y lo repetimos, vino para unir el cielo y la tierra. Vino para unir lo material con lo espiritual con lo material. Entonces no es ninguna contradicción que la semana pasada estábamos hablando de lo más espiritual, de la entrega de los 10 mandamientos. Esta semana vamos a lo más material
y terminamos en lo más espiritual. Porque es todo lo mismo. La Torá es todo lo mismo. O sea, no hay en la Torá, bueno, esta es la parte espiritual de la Torá, esta es la parte material de la Torá. La Torá vino para impactar el mundo en este plano físico y material, y no hay diferencia. Para la Torá es tan importante el versículo, Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, con todas las interpretaciones, con todo lo que vieron las revelaciones divinas. Eso es tan importante el versículo ese, como el versículo que habla sobre un ladrón, porque es una ley de la Torá, es algo divino. No importa de qué tema se trate. Entonces, como que no es una contradicción el tema de que la ley en la Torá, en el pasaje que habla de leyes mundanas, hablemos de la fe en Dios, porque en el Yehudí la vida es toda una, no son dos cosas separadas, lo mundano con lo divino. Entonces, bueno, como que también el mensaje es que si bien uno tiene que tratar de entender todo, por eso viene la Torá, apenas es entregada y nos trae una parashá que habla de cosas muy lógicas, como cosas que podemos entender, indicándonos que está bien tener fe, está bien ir al monte Sinaí y tener fe, ¿sí? Tener fe absoluta en Dios, pero tenés que ir a lo práctico y a tratar de entender absolutamente todo. Como hacía este muchacho que trataba de preguntar y preguntar y preguntar. ¿Sí? Obviamente el cachetazo que le dio el Rebbe fue una respuesta, fue un mensaje, no fue para castigarlo ni mucho menos. Como para que entienda que a pesar que tenemos que tener las preguntas, si las respuestas no nos satisfacen, nace benishma. Vamos a hacer lo que Hashem dice. ¿No? Como que venimos de Sinaí, nos vienen y nos cuentan leyes muy mundanas que las podemos entender prácticamente, pero terminamos diciendo que no importa si entendemos o no, nace benishma. Y todo eso tiene que ver con Mishpatim. No son dos cosas distintas. No tiene que ver que una cosa es la ley lógica y otra cosa es la fe en Hashem. Todo va de la mano. Entonces, bueno, el mensaje es ese, ¿no? Que, como siempre decimos, las preguntas son siempre bienvenidas. Como escuché decir varias veces a rabinos, el que no acepta una pregunta es porque tal vez no sabe una respuesta, pero no significa que no se pueda preguntar. O sea, aquel rabino que se enoja cuando le preguntas, está mal, porque el Yehudí, por naturaleza, es de preguntar, como el Baal Shem Tov dice, tengo muchas preguntas, tengo muchas respuestas, y sobre esas respuestas tengo más preguntas. O sea, no pasa absolutamente nada. Las preguntas tienen que hacerse saber, y bueno, y uno tratar de entender lo que puede. Y lo que no puede, lo entenderá con el tiempo, lo entenderemos con el tiempo, o no lo entenderemos nunca. Pero como termina la parshá, nace benishma. Tenemos que hacer como el pueblo se comprometió, cumplir con los mandamientos de ayer. Bueno, que tengamos un Shabbat Shalom, un buen fin de semana largo. Gracias, Shabbat Shalom, gracias, Joel. Shabbat Shalom, Joel. Encendido de las velas, hoy 19:32, seguido por el Kabbalat Shabbat, la mitzvah de comer en familia y todo lo demás, que ya sabemos y que repetimos. Que es una mitzvah concretamente práctica, ¿sí? Una práctica. Bueno, Shabbat Shalom, Lejaim. Shabbat Shalom, gracias, Shabbat Joel. Shalom. Shabbat Shalom. Koyak. Como si Dios quiere. Nos